Bienvenidos a Tu Secreto Relatado. Hoy voy a explicar una película de suspenso y drama con toques intensos, llamada Lunas de Hiel. Con una exhibición audaz y un erotismo subido de tono, Lunas de Hiel es una pieza cinematográfica polarizadora que seguramente dejará incómodo a alguien de la audiencia, si no completamente sorprendido. Sin embargo, debajo de su intensidad se esconde una historia de advertencia de la que todas las relaciones pueden beneficiarse. Atención, spoilers, tengan cuidado. Como dice la canción, hay 50 maneras de dejar a tu amor. Puedes escabullirte por la puerta trasera, hacer un nuevo plan, subirte al autobús o, sin mucha discusión, simplemente dejar la llave e irte. Desafortunadamente, cuando se trata de arreglar relaciones, no se tienen tantas opciones. Pero una ruta popular para esto es tomar un buen viaje, y eso es lo que nuestra pareja está haciendo. Para su viaje de aniversario de 7 años, una joven pareja británica viaja en un crucero por el Mediterráneo hacia Estambul, en ruta a la India. Fiona Dobson está encantada de poder finalmente hacer este viaje con su esposo, Nigel, y espera que ayude con sus problemas matrimoniales. Fiona se excusa por un momento para ir al baño, y Nigel se queda encubierta mientras observa las olas en el horizonte. El tiempo pasa, así que un Nigel preocupado revisa a su esposa para ver si está bien. Para su sorpresa, Fiona está atendiendo a una joven y hermosa francesa que está muy mareada. Fiona y Nigel llevan a la francesa a la cubierta para que pueda tomar aire fresco. Ella es cortés con los dos, incluso elogió la belleza de Fiona. Después de decirles a dónde se dirigen, Fiona le pregunta a la francesa a dónde va, y ella solo dice que planea ir a un lugar mucho más lejano. Más tarde, Fiona y Nigel tienen un agradable almuerzo con un caballero indio y viudo llamado Aisha. Todo parece ir bien con la pareja británica. Sin embargo, debajo de esta apariencia de normalidad, los Dobson se están cansando el uno del otro en su matrimonio. Después de todo, la ausencia de emoción y novedad son cosas insidiosas que pueden envenenar tanto las mentes como las relaciones. Pero quizás un cambio de escenario ayude a la pareja a revivir lo que queda de su relación. Durante la noche, Nigel se dirige solo al bar del barco, donde encuentra a una mujer bailando. Nigel se sienta en el bar y pide una copa mientras la observa con curiosidad. La mujer termina su baile y se acerca a la barra para tomar una copa. Nigel entonces la reconoce como la francesa de antes. Él le pregunta si se siente mejor, pero la francesa finge juguetonamente no recordar a Nigel. Luego le exige a Nigel que le cuente algo divertido. Nigel torpemente intenta idear algo, pero no logra divertirla. Ella se levanta y se va, comentando sarcásticamente sobre la personalidad magnética de Nigel. Por supuesto, no sería un crucero para salvar el matrimonio si no hubiera una mujer enigmática y carismática de negro que no dejara claras sus intenciones. Sin embargo, el cambio repentino en su comportamiento es ciertamente confuso. Suscita la sospecha de que la mujer solo estaba actuando antes. Ahora, está siendo excesivamente coqueta y juguetona con Nigel, a pesar de saber que él tiene esposa. Nigel se para al lado de la cubierta una vez más, mirando las olas completamente oscuras. De repente, se le acerca un hombre en silla de ruedas llamado Oscar. Lo llama por su nombre, para sorpresa de Nigel. Oscar le habla sobre Mimi, la francesa. Él dice que Mimi es su esposa. Luego acusa a Nigel de querer tener una relación con ella. De manera premonitoria, le advierte a Nigel que tenga cuidado con ella, diciendo que ella fue quien lo dejó en silla de ruedas. La franqueza de Oscar confunde a Nigel, y en este punto, le pide a Nigel que lo ayude a subir el escalón elevado. Nigel obedece, y sigue a Oscar a su camarote. Aunque Oscar parece perfectamente inofensivo, todavía hay un aire incomprensible en su encuentro. La premisa misma de su conversación es extraña, ya que Oscar es el esposo de la mujer con la que acusó a Nigel de querer tener una relación. Y eso ni siquiera es lo único que hace que toda su situación sea extraña, sino cuestionable. Oscar le ofrece a Nigel una copa de champán mientras comienza a contar su historia.
Conoció a Mimi en París en un viaje en autobús. Oscar se sentó cerca de ella dentro del autobús y tuvo sus ojos pegados a ella todo el tiempo. Cuando Oscar se dio cuenta de que Mimi no tenía boleto, le deslizó su propio boleto en la mano. Esto, a su vez, lo llevó a ser expulsado a la calle. El autobús se alejó y Mimi miró a Oscar con ojos nebulosos y cautivados. Oscar explica que era un escritor aspirante que se mudó a París para seguir los pasos de sus héroes literarios. Desafortunadamente, todas sus novelas fueron rechazadas por los editores. Después de su primer encuentro, Oscar quedó prendado y siguió la ruta del autobús regularmente, tanto que los conductores empezaron a reconocerlo. Un día, se acercó a una mujer, esperando que fuera Mimi, pero no lo era. Aún así, la llevó a un restaurante, y en un giro fortuito de los acontecimientos, la camarera que los atendía era Mimi. Cuando Mimi se fue con su pedido, Oscar la siguió de cerca y la invitó a cenar al día siguiente. Después de recoger a Mimi de sus clases de baile, los dos fueron a comer a un restaurante tailandés. Un silencio incómodo cayó sobre ellos, pero no fue forzado ni difícil. Había una ligereza inocente en ello. Finalmente, los dos se enfrascaron en un entrañable juego de pantomima. En sus intentos de superarse mutuamente, terminaron compartiendo una cálida risa. El mundo abunda en fuerzas poderosas, pero pocas golpean tan fuerte como la atracción apasionada. Oscar fue consumido por ella en toda su intensidad, y lo llevó a un romance hermoso y floreciente con la belleza que era Mimi. Pero todo se desvanece, y Oscar debe saberlo muy bien ahora. Los dos salieron a pasear a altas horas de la noche. Cuando salió el sol, se sentaron en un banco. Allí, Oscar admitió que la había estado buscando. A su vez, Mimi sacó el boleto que él le había dado, y Oscar se sintió conmovido de que ella lo hubiera guardado todo este tiempo. Cuando Mimi dijo que tenía los pies fríos, Oscar los tomó ambos y los calentó con sus manos y su aliento. Más tarde, los dos tortolitos se retiraron al apartamento de Oscar. Mimi le quitó la corbata y la camisa a Oscar, y una vez desvestidos, se entregaron a su amor. Desde entonces, Oscar y Mimi pasaron sus días en casa, entregándose a su amor. En este punto, Oscar comienza a describir con creciente detalle los aspectos íntimos de su relación a Nigel, quien ahora se siente incómodo con tanta franqueza. Oscar razona que está dando tantos detalles porque está tratando de transmitir cuán perdidamente enamorado estaba. Nigel se despide de Oscar después de escuchar su historia. Esta narrativa intensa de repente cambia el carácter de Oscar de un anciano lamentable a un extraño inapropiado y algo aterrador. Pero lo más inapropiado de todo es quizás la forma en que Nigel casi parece disfrutar de los relatos explícitos de Oscar sobre su apasionado romance con Mimi. Más aún, Nigel está perdidamente fascinado por la esposa de Oscar. Nigel regresa a su pequeño camarote para encontrar a Fiona profundamente dormida. La abraza, sintiéndose agotado después de la conversación con Oscar. A la mañana siguiente, Nigel le cuenta a Fiona lo que pasó la noche anterior, y Fiona se ríe. Más bien consternada por las maneras de Oscar, comenta que es un exhibicionista verbal. Los dos desayunan en la cafetería del barco, y de repente, Oscar y Mimi entran en la sala. Fiona espera que no se unan a ellos, pero Oscar va a saludar. Oscar le hace una señal a Mimi para que vaya a una mesa diferente con unos funcionarios de aspecto importante, mientras él se queda con la pareja. Los dos acceden por cortesía. Sin pedir nada más que vino, Oscar, casi de inmediato, elogia la belleza de Fiona. Durante todo el almuerzo, Oscar domina la conversación con su propio tipo de humor negro. Después de un rato, Mimi se les une a la mesa, quien se sienta frente a Nigel. Debajo de la mesa, Mimi juguetea con los pies del callado Nigel. Oscar pide permiso a Fiona para llevarse a Nigel a escuchar el resto de su historia. A pesar de su nerviosismo, Fiona accede. Cuando Oscar y Mimi se van, dejan a la otra pareja aturdida en la mesa por el extraño encuentro. Por alguna razón, los dos están completamente abrumados por la actitud insistente de Oscar, y aunque la idea les incomoda,
especialmente a Fiona, aún así acceden. Pero más allá de eso, esta escena resalta los paralelos irónicos entre las dos parejas casadas. Por un lado, Nigel y Fiona habían cumplido el curso de su matrimonio, y las cosas empiezan a sentirse estancadas. Mientras tanto, Oscar y Mimi habían llevado su vida matrimonial a sus extremos, y ahora, los dos están agotados por los embates de la pasión y la crueldad. De vuelta en el camarote de Oscar, Nigel está sentado escuchando su historia una vez más. Él explica que justo cuando sentía que su relación con Mimi había terminado, algo sucedió que lo cambió todo. Una tarde, Mimi y Oscar fueron de viaje a esquiar. Mimi yacía desparramada en el suelo vistiendo solo una camiseta mientras veía la televisión. Se sorprendió cuando Mimi se levantó, se colocó sobre el televisor y realizó un acto inusual y provocador. Algo se apoderó de Oscar y se lanzó entre las piernas de Mimi para recibir la descarga de líquido. El líquido de Mimi se roció sobre Oscar y él relata que tuvo el mejor momento de placer de su vida. En este punto, Nigel está harto de escuchar a Oscar divagar sobre cómo encontró su fuente de juventud y segundo bautismo en las acciones extremas de su esposa. Oscar le dice que se calle, ya que le está compartiendo una revelación para expandir sus horizontes sensuales. Incluso ataca la vida íntima inadecuada de Nigel con Fiona. Cuando Nigel se enoja y replica que Oscar es completamente inapropiado, Oscar simplemente le pregunta si alguna vez ha sentido una pasión abrumadora y si alguna vez ha idolizado verdaderamente a una mujer. Con eso, continúa con su relato, y esta vez habla del momento en que Mimi lo ató a una silla, le ató las manos, lo amordazó y rasgó su ropa antes de finalmente hacer su voluntad con él. Pasaron más días en los que los dos se quedaron en su apartamento y se entregaron a su amor. Las preguntas de Oscar sobre pasión e idolatría son muy reveladoras. Muestran que es un hombre impulsado por la novedad y la noción tan efímera de pasión en una relación. Lo demuestra con sus historias. Solo cuando Mimi intentó algo nuevo, extremo y controvertido, se reavivaron de nuevo. La escena puede ser impactante y excesiva en sus descripciones, y Nigel incluso lo señaló, pero eso es precisamente lo que Oscar quería y necesitaba. Temiendo que su relación se estuviera estancando, Oscar organizó una salida nocturna con sus amigos. Durante la juerga, Mimi vio a Oscar riendo con su antigua compañera de cuarto. Mimi comenzó a sentir celos, así que se acercó a su conocido de la clase de baile y comenzó a bailar con él de una manera muy sensual. Oscar se sintió herido por esto, así que salió del salón y tomó un taxi a casa. Mimi llegó a casa poco después, sintiéndose culpable por lo sucedido. Mimi comenzó a sollozar profusamente y le dijo a Oscar cuánto lo amaba. Oscar también la amaba, pero temía que su vida íntima estuviera a punto de decaer. En un último intento de revigorizar las cosas, comenzaron a jugar roles. Oscar fingió ser un cerdo y Mimi siguió azotándolo. Sin embargo, esto no funcionó como esperaban y no logró encenderlos. La pareja se rindió y Oscar se dio cuenta de que finalmente las llamas del deseo se habían apagado por completo. Antes de poder continuar la historia, Mimi entra en la habitación y Nigel se levanta, tratando de escapar de la situación. De nuevo, Oscar sugiere sutilmente que Nigel quiere tener una relación con Mimi. Nigel sale de la habitación y una vez que cierra la puerta, puede escuchar a la extraña pareja reír. Por un momento, no puede evitar sentir que está siendo sometido a los juegos provocadores y extraños de la pareja. Quizás Nigel debería haberse retirado allí. Quizás debería haber tomado esto como una advertencia de que estaba siendo manipulado. Pero la tentación y la emoción son demasiado para que él las resista. Tiene razón, Oscar es inapropiado. Es un manipulador con tendencias inquietantes que probablemente está jugando con él. Pero es solo a través de las historias de Oscar que participa de un mundo tan eléctrico y emocionante, uno que probablemente no puede imaginar tener dada su relación tranquila con su esposa. Pero quizás el factor más magnético en todo esto es la propia Mimi, por quien Nigel sigue sin duda seducido. Nigel regresa a su propio camarote donde Fiona lo está esperando.
Fiona está molesta, sintiendo celos de Mimi. Con Nigel tratando de consolarla, se dirigen a la cubierta. Allí, se encuentran con Isaiah, el caballero indio con quien se hicieron amigos el día anterior. Con él está su hija, Amrita. Fiona inmediatamente le toma cariño a Amrita, así que Isaiah le pregunta a Nigel si tienen hijos propios. Fiona dice que Nigel no quiere tener hijos. Sintiéndose incómodo, Nigel comienza a cambiar de tema. Fiona comenta que siente frío e Isaiah le ofrece generosamente su abrigo, mientras Nigel regresa al camarote para buscar el propio abrigo de Fiona. De camino al camarote, Mimi lo intercepta y le advierte que no todo lo que Oscar le cuenta es verdad. Luego le pide a Nigel que vaya a verla a su camarote a las 5 p.m. porque quiere explicarle algunas cosas. Después de este encuentro, Nigel regresa con Fiona llevando su abrigo, y la pareja casada se dirige al salón para una partida de bridge con los demás pasajeros del barco. Nigel mira impacientemente su reloj, esperando las 5 p.m., y cuando llega la hora, se levanta y le dice a su esposa que Oscar está solicitando otra reunión. Esto molesta a Fiona, pero ella lo deja ir de todos modos. En este punto, Nigel está completamente enganchado. Anhela a Mimi y está dispuesto a mentirle a su esposa, quizás incluso a ser infiel para acercarse a ella. Es en este momento que Nigel pierde su inocencia en la situación y se adentra aún más en la tormenta que se estaba gestando. Cuando Nigel llega al camarote, está completamente oscuro. Escucha a Mimi instruyéndole que cierre la puerta. La silueta de su cuerpo yace allí en la cama. Nigel va a besar la mano de Mimi y de repente, las luces se encienden. Mimi emerge de detrás de Nigel, saliendo del camarote a toda prisa. Se revela que Oscar es quien está acostado en la cama y hace reír a la pareja al ver que Nigel le había besado la mano. Nigel está completamente indignado con los juegos de la pareja, pero Oscar se lo dice sin rodeos. Dejará que Nigel tenga una aventura con Mimi, con la condición de que escuche toda la historia. Oscar explica que ya no tiene las capacidades físicas para satisfacer a Mimi, por lo que ha renunciado a impedir cualquier aventura. Ahora, él ayuda a supervisarlas. Huelga decir que Nigel está siendo manipulado por la pareja excéntrica. Se ha convertido en parte de otro de sus juegos perturbadores. Y al mostrarle Oscar a Mimi como una tentación, Nigel está indefenso ante ellos. Quizás indefenso sea la palabra equivocada, porque a Nigel no lo tienen a punta de pistola. Como se mencionó antes, la atracción es una de las fuerzas más poderosas del mundo, y ha dominado completamente a Nigel, dejándolo paralizado por la pareja y sumiso a sus caprichos. Nigel se sienta y Oscar continúa el resto de la historia. El repetido fracaso de Oscar en publicar su trabajo llevó al desarrollo de una actitud cínica dentro de él. A su vez, perdió su pasión por Mimi, y día a día la resentía por sus fracasos. El aburrimiento se apoderó de él, y Oscar recurrió a un servicio de acompañantes porque ya no se sentía atraído por Mimi. Una tarde, estalló una discusión violenta, y Oscar dejó a Mimi inconsciente por un momento. Sintiéndose culpable, Oscar llevó a Mimi al carnaval, y pasaron un buen día juntos. Sin embargo, Oscar finalmente expresó su sombría perspectiva sobre su relación, diciendo que siempre pensó que no duraría y que sería mejor dejarla morir. Mimi trató de convencerlo de lo contrario, pero Oscar insistió. Mimi finalmente se rindió y se fue. Es evidente lo egoísta que es Oscar como persona. Le importan más las emociones que podía experimentar que las personas en su vida, por lo que estaba dispuesto a renunciar a su relación con Mimi, por aburrimiento. Eso habría sido lo mejor, de todos modos, ya que Oscar solo estaba desahogando su frustración con Mimi. Pero quizás Oscar todavía está obsesionado con sus fracasos como escritor, que hasta el día de hoy se conforma con que Nigel escuche su pomposa narración de su vida. Durante los siguientes días, Mimi continuó buscando a Oscar para que la aceptara de nuevo, pero Oscar la rechazó cada vez. Una noche, cuando Oscar regresaba de un bar, vio a Mimi durmiendo en el suelo junto a su puerta. Temiendo las miradas indiscretas de sus vecinos, la dejó entrar en la habitación. Allí, Mimi se arrodilló para rogarle a Oscar que la aceptara de nuevo. Mimi llegó a decir que Oscar podía gritarle,
tener otras mujeres e incluso dejar de amarla, siempre y cuando la dejara quedarse con él. Cuando Mimi dijo esto, Oscar comenzó a formar una idea oscura y manipuladora. Aunque Oscar accedió a mantener su relación con Mimi, se propuso someterla a una situación infernal para que Mimi renunciara a su relación. Lo que siguió fue una vida de crueldad absoluta para Mimi. Oscar la llamaba frecuentemente con el nombre de otra mujer para herirla. La acosaba y la reprendía en cada oportunidad que encontraba. Una noche, Mimi cocinó una cena de acción de gracias para Oscar, pero él se negó a comerla e incluso insultó sus habilidades culinarias. Oscar entonces le preguntó a Mimi por qué ya no tenía sus clases de baile. Mimi dijo que ya no podía bailar porque tenía el corazón roto. Finalmente, llegó un punto en el que Mimi se vio afectada físicamente. Le salían urticarias y su cabello se volvió encrespado y salvaje. Oscar a veces la insultaba delante de las mujeres con las que tenía una aventura. La crueldad de Oscar llegó a un punto en el que la forzó a someterse a un aborto cuando se enteró de que estaba embarazada. Es difícil culpar a Mimi por sus acciones. Se hicieron por amor y desesperación, aunque esos sentimientos estaban claramente equivocados y dirigidos a la peor persona posible. Pero también vemos cómo Oscar tomó esta vulnerabilidad y la usó para sus juegos perturbadores. La operación fue un éxito, pero varias complicaciones dejaron a Mimi en un estado terriblemente debilitado. Ver a Mimi en tan malas condiciones finalmente había penetrado su corazón de piedra. Oscar se sintió conmovido cuando Mimi abrió los ojos después de la operación y le prometió que los dos harían un viaje una vez que ella se sintiera mejor. Oscar y Mimi abordaron el avión a Martinica. En un acto final de crueldad, Oscar se aseguró de que Mimi se fuera en el avión sin él, deshaciéndose de ella para siempre. En una escena desgarradora, Mimi miró frenéticamente hacia atrás en el avión mientras buscaba a Oscar. Pero mientras el avión despegaba, la comprensión de que Oscar la había abandonado se hizo presente. Desde entonces, lo que quedaba de la dulce y amorosa Mimi había muerto en ese avión. Pero como hemos visto, no fue una muerte rápida. Oscar había destruido a esa Mimi y la había destrozado día a día hasta que quedó irreconocible. Nigel y Oscar concluyen la sesión por ahora. Nigel sale de la habitación para ver a Mimi esperando junto a la puerta. Mimi le pregunta si está enojado con ella, pero Nigel dice que está confundido. Los dos comparten un beso antes de que Nigel se vaya. Nigel se dirige al comedor, pero cuando llega, la cena ya ha terminado. Intenta buscar a Fiona en el bar y la ve coqueteando con un hombre italiano. Nigel lleva a Fiona de vuelta a su camarote. De camino, Nigel se queja del coqueteo de Fiona, pero Fiona responde que sabe que Nigel quiere tener una relación con Mimi. A la noche siguiente, Fiona está completamente afectada por el mareo. Nigel sugiere que tome una pastilla. Esto enfurece a Fiona, y ella arremete diciendo que él siempre la hace tomar pastillas antes de quejarse de no tener hijos. Pero finalmente, Fiona cede y acepta tomar una pastilla. Cuando Nigel le da 2 en lugar de 1, Fiona arremete con enojo y afirma que Nigel debería ir y tener una relación con Mimi. Él sale furioso y se dirige a Oscar para escuchar el resto de la historia. Como si su matrimonio estancado no fuera suficiente para crear una brecha entre ellos, sus valores y deseos de vida diferentes avivan aún más la tensión. Así que, por supuesto, todo lo que Nigel puede hacer es perderse más en el juego de Oscar y Mimi. Allí no tiene ninguna obligación ni responsabilidad. Y allí, la pasión y la emoción encienden un fuego en él. Oscar pasó los 2 años que transcurrieron disfrutando de la miríada de hermosas mujeres en París. Un día, Oscar fue atropellado por un autobús, causando una fractura en su pierna. Para su sorpresa, fue visitado por Mimi, quien fingió cortesía. Pero muy pronto, Mimi lo agarró del brazo y lo arrastró al suelo mientras sus piernas estaban en terrible condición. Al final, Oscar quedó paralizado de la cintura para abajo. Curiosamente, Mimi se dedicó a cuidar de Oscar. Ella se quedó con él y lo atendió con gran devoción, pero de vez en cuando, Mimi desahogaba sus caprichos vengativos en Oscar. Oscar, quien estaba completamente indefenso ante Mimi,
comenzó a darse cuenta de que quizás ella todavía lo amaba a su manera particular. Aún así, fue una cruel venganza por su parte. No solo le robó su movilidad, sino que también hizo que no tuviera a nadie más a quien recurrir, ni a dónde ir más que a ella. Mimi tuvo toda su venganza y al final, ella tuvo la última palabra. Mimi degradaba continuamente a Oscar y le negaba todos los placeres de la vida tanto como podía. Incluso hubo un momento en que Mimi tuvo un encuentro íntimo con uno de sus amigos directamente frente a él. Pero a pesar de todo esto, Oscar y Mimi sabían que solo entre ellos compartían un vínculo de pasión extrema y crueldad extrema. Así, decidieron casarse. Oscar le confiesa a Nigel que siempre tiene miedo de perder el amor de Mimi, tan complejo como es, por otra persona. Con esto, Oscar concluye su historia y despide a Nigel para que decida si tendrá una aventura con Mimi. Ahora, Nigel ha completado la historia impactante de la pareja compleja y peculiar. Pero nada de lo que había oído hasta ahora lo disuade de ir tras Mimi. Abundan varias señales de advertencia, y siempre ha habido una sensación general de que solo están jugando con él. Aún así, contra toda lógica y razón, mantiene su mirada fija en Mimi. Nigel regresa a su camarote y encuentra a Fiona todavía inconsciente. Decide dirigirse al salón donde se celebra una gala de Nochevieja. Nigel va a unirse a Mimi para bailar, aunque Nigel baila mal. La ridícula habilidad para bailar de Hugh Grant rompe el ambiente de esta película que, de otro modo, sería seria. Y esto es todo un logro, considerando que un personaje aquí ha comparado un acto inusual con la fuente de la juventud. Nigel le dice a Mimi que va a buscar una bebida, pero Mimi no reacciona. Comienza la cuenta regresiva de Año Nuevo y Mimi se dirige hacia Nigel. Le hace una señal para que la bese en la mejilla. Un Nigel confundido se queda pasmado hasta que Mimi le toma la mano y baila lentamente con él en la pista de baile. Nigel intenta besar a Mimi, pero ella se niega, diciéndole ominosamente que aún no ha escuchado el final de su historia. Es entonces cuando Mimi menciona que su esposa está allí, observándolos a los dos. Nigel mira hacia el bar y ve a Fiona de pie junto a Oscar. Nigel se acerca y trata de inventar una excusa, pero Fiona lo vio todo y le dice que Oscar la hizo venir allí. Fiona entonces ve a Mimi bailando y va a unirse a ella. Nigel se ve obligado a observar cómo su esposa y su casi amante bailan sensualmente y se besan con intensidad frente a todos. De repente, el barco se inclina hacia un lado y toda la fiesta se cae. Después de que todos se calman de nuevo, Mimi y Fiona se dirigen a los camarotes. Oscar se ríe de la caótica farsa mientras Nigel sale furioso de la habitación. Si te encuentras preguntándote, ¿qué acaba de pasar?, no estás solo. El propio Nigel no puede hacer más que preguntárselo. Se suponía que su esposa seguiría inconsciente para poder tener un encuentro con una mujer extraña y apasionada, con la bendición de su igualmente extraño y apasionado esposo. Enojado y ahora confundido, Nigel finalmente se da cuenta de que es el perdedor en esta situación. Momentos después, Nigel se despierta en su camarote de una borrachera. Se dirige al camarote de Oscar donde ve a Fiona y Mimi durmiendo desnudas, mientras Oscar está sentado esperándolo. Oscar afirma que las dos mujeres tuvieron un momento íntimo, provocando a Nigel hasta su límite. Esto hace que el enfurecido Nigel estrangule a Oscar, así que Oscar saca un arma, haciendo que Nigel retroceda. Pero en un giro aterrador de los acontecimientos, Oscar rompe a llorar y apunta el arma a Mimi. Le dispara 2 veces antes de ponerse el arma en la boca y disparar una vez. Nigel y Fiona están en estado de shock y los dos se retiran a la cubierta superior, mientras los cuerpos de Mimi y Oscar son recuperados por los paramédicos. Isaiah insta a su joven hija Amrita a acercarse a la asustada pareja para consolarlos. Finalmente, Nigel y Fiona se abrazan mutuamente después de la extraña y traumatizante experiencia. A pesar de todas sus escenas intensas y extrañas complejidades, la película es un examen de una relación en su mejor y peor momento. En la película,
se nos presentan dos parejas casadas. La primera es Nigel y Fiona. Ambos llevan vidas relativamente tranquilas, lo que se convierte en la razón principal por la que su relación se ha estancado. Se aventuran a otro país para encontrar emoción. Sin embargo, descubren que el remedio para su falta de conexión no es la exploración, sino el apoyo mutuo. Aprenden esto de la manera más traumatizante al observar y participar en la vida cruel y caótica de otra pareja, Oscar y Mimi. A lo largo de la película, aprendemos que Oscar y Mimi eran la antítesis de Nigel y Fiona. Mientras Nigel y Fiona sufrían de una falta de pasión, Oscar y Mimi tenían demasiada. Todo lo que hacían era excesivo. Tanto sus momentos íntimos como su crueldad fueron llevados al extremo, tanto que los ha marcado y los ha convertido en personas rotas. Cuando Nigel y Fiona se cruzan con la pareja intensa, terminan aprendiendo de sus errores, que el exceso y la emoción pueden no ser el remedio definitivo para una relación en apuros. Así que al final de la película, durante el trágico final planeado por Oscar y Mimi, se nos da la impresión de que la pareja compleja pretendía que todas esas cosas sucedieran como una advertencia para Nigel y Fiona. El único personaje de la película que parecía vivir la vida con satisfacción era Isaiah. Aunque Isaiah era viudo, tenía a su joven e inocente hija, Amrita. No aprendemos mucho sobre la vida matrimonial de Isaiah, pero simbólicamente, Amrita demostró ser un producto de su amor. La dulce jovencita continuó siendo una fuente de consuelo para Isaiah, y al final de la película, Amrita también consoló a Nigel y Fiona. Esto simbolizó una nueva esperanza de que las cosas pueden avanzar para la pareja, especialmente con el conocimiento de que no deben dejar que su relación se vuelva amarga como la de Oscar y Mimi. Suscríbete para ver más videos como este. Activa las notificaciones y deja un like para apoyar al canal. Gracias por ver el video.